caso cerrado. Bueno, amigos, estamos de regreso, listos para este próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con uno de mis escritores favoritos franceses, François de la Rochefoucauld, que dice: los apellidos famosos, en lugar de enaltecer, rebajan a quienes no saben llevarlos. Este señor era tremendo. Que pasen los litigantes. Yo contraté a esta mujer para que me trajera talentos, para que hicieran retos extremos. Al contrario de esto, lo que ella me trajo fue política, odio y violencia. Todos tenemos derecho de cambiarnos el apellido si lo queremos. No es justo que a mi cliente lo estén atacando por haberse puesto el apellido de una persona con clase y millonaria. Con clase millonaria. Como si eso te hiciera una buena persona. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, doctora Buenas tardes. Sofía, tú eres la demandante de este caso. Descríbeme quién es Marcela, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Buenas tardes, doctora Polo. Me llamo Sofía. Yo estoy aquí demandando a esta señorita aquí presente por la cantidad de $11.525. Okay. Debido a que ella, por medio de ella, me afectó un negocio, un evento que yo hice, contraté los servicios de ella y ella me ocasionó que yo cerrara el evento y tuve muchas pérdidas. ¿A qué te dedicas tú? Ok, déjeme contarle desde el principio. Yo me encargo de organizar eventos. Ok. Ok. Mi compañía estaba un poquito mal, entonces decido pues agregarle una cosa más interesante, una cosa nueva. Esta señora tiene una compañía que se dedica a reclutar personas que hacen retos extremos. Ok. Entonces, yo lo que quería hacer era algo diferente, quería tener esto pero en vivo. Entonces lo que yo hago es que alquilo un local, hago publicidad, contrato los servicios de esta persona para que se encargaba de reclutar a quién iba a venir. Correcto. Ajá. Ella me trae a esta persona que se llama Ernesto Baeza, una persona que tiene muchos views, muchos likes, una persona que tiene pues mucha gente, muchos fanáticos. Tiene seguidores. El problema es que al pasar el tiempo, ya cuando es el momento del evento, se presenta esta persona en la tarima. Inmediatamente el público se ha levantado, ha empezado a gritar, disculpe la palabra, han empezado a gritar: hijo de Trump, hijo de Trump. Pero que, un momento, por favor. Pero que tiene que ver Trump en todo esto. Ahora le explico. Yo estoy aterrada. Mirando, yo veía el público, la gente tirando sillas, peleándose entre ellos, inclusive se han levantado a la tarima y han querido pegarle al muchacho, al talento. Seguían gritando hasta que me llamaron la policía. Usted sabe, cuando llaman a la policía, pues cierran el evento totalmente. Okay. Por eso a ella yo la estoy demandando por $11.525. Okay, pero no se llamaba Ernesto Baeza. Correcto. El hombre. El problema resulta, yo me vengo a enterar después, que este muchacho se ha cambiado el apellido para Trump. Y ella Sí, no él me en un notificó acto, a mí. él en un acto voluntario se cambió su nombre de Ernesto Baeza a Ernesto Trump. A Ernesto Trump, correcto, sin avisarme a mí. Ahora dime algo, ¿dónde fue este evento? ¿En qué lugar? Fue en el Paso, fue. ¡Ay, Dios mío! Usted En un sabe área que es una- fronteriza. Correcto. Y este es un talento que, como le expliqué, tiene muchos seguidores, mucha gente. Sí, pero se les olvidó en ese momento los seguidores. Y me afectó terriblemente. Claro. Porque la gente se volvió loca. Ok, ahora, La gente lo odia. esta cantidad de dinero era lo que tú ibas a ganar, lo que te gastaste. ¿Qué fue esto? Lo que se gastó, lo que yo invertí en la silla. ¿Tú tienes en ahí alquiler. algún desglose de los Sí, números? sí. ¿Dónde se hicieron los gastos, sí, etcétera? ¿se lo puedo entregar? Sí, por favor. Ok. Aquí está todo descrito, son 11.525. Perfecto. Ajá. Bueno, 11.527. Te quedaste corta por bueno, $2. 27. Pero está bien. Las carpas, publicidad, seguridad de personal de seguridad, transporte, cámaras, luces. Ok, perfecto.
Muy bien. Entonces, Marcela, ¿tú quién eres? Sí, doctora. Mire, yo me llamo Marcela. Ajá. Yo tengo una website. Yo me encargo en reclutar gente que tiene talento para retos extremos. Y la señorita Sofía ¿Te contactó? me contactó. Ok. Sí, me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer un evento, necesito gente que me atraiga bastante público. Yo le enseñé mi lista de los top que tengo en mi website. Y ahí estaba Ernesto. Y ahí estaba Ernesto. Ernesto, perfecto. O sea que tú llevas representando a Ernesto un tiempo. Sí, ya. Ahora dime, ¿tú lo conoces a él hace tiempo ya? Sí, lo conocí hace como 2 años más o menos, doctora. Ok, perfecto. ¿Por qué este muchacho se cambia su nombre? Empezó como que a crearse una idea de que si a lo mejor él se cambiaba el apellido a uno americano, iba a tener más probabilidad de agarrar trabajos. Sí, o mi de amiga, ser- pero se pudo haber puesto Smith o Jones. Tú como representante de él, ¿no lo aconsejaste? ¿No le dijiste, mira, mijo, quizás ese apellido es, no sé, muy controversial en este momento? No le dije porque él lo ve como un ídolo, o sea, es el presidente de los Estados Unidos y pues, ¿quién no quisiera tener el apellido de Trump, doctora? No, Pero él es perdóname, yo no hispano. quisiera tener el apellido de Trump. Yo opino que... ¿Tú o tienes sea, alguna evidencia de cómo es el trabajo que hace Ernestico en las redes sociales? Sí, tengo evidencia de los videos que él hace. Vamos a ver la evidencia que tú has traído de los videos que hace él y que cuelga en las redes sociales y que lo han hecho en alguien famoso. Veamos, señor director. Doctora, eso era lo que ellos iban a hacer en el evento. Para eso fue que qué yo lo bien, iban a contraté. comer y a soplar a la clan. Uy, extremo, extremo. Condones con semen, muy interesante. De verdad que esto tiene un valor increíble para todos en la vida. Ah, qué maravilla. Divino, perfecto. Todavía no pudieron hacer nada y a ustedes tampoco les pagaron. No. Perfecto. No te voy a Vamos pagar. a pasar No, me al tienes que testigo, pagar. por favor, de la demandada, que es el señor Trump. Este es el que hace los retos extremos. Ahí viene el loco ese. Hola, Mr. No digas Ernesto loco. Trump. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. The undeportable one. Tú eres el indeportable. Pues sí, ¿no? ¿Y por qué no te pueden deportar? Pues soy el hijo de Trump. Ah, ¿verdad que tú eres el hijo de Trump? Oye, ¿por qué tienes tantos tatuajes? No, pues... No Ven, tengo- acércate ¿Está aquí. loco? No, Ven acá. No está ¿Tú alguna loco. vez estuviste en alguna pandilla o algo? Venga, venga, acérquese, si yo no muerdo. Ven, ven, yo no muerdo. ¿Tuviste alguna vez en alguna pandilla? no, ¿Nunca? O sea que estos son todos de tu inspiración. sí. ¿Y 5%, este 5% qué cosa es? Pues es 5% de la gente del mundo no tan asustados a hacer como abrir un business. 5% de la gente en el mundo no tienen miedo de abrir un negocio. Y la llave, en la Sí. llave, tienen una llave acá, como, Sí. como keyhole. Ya un keyhole, un chapa. Ajá. Ese es para el Casa Blanca. Ah, para la entrada de la Casa Blanca. Sí. Ah, ya veo, ya veo. Que no será loco. A ver, pero ¿hasta dónde Ma, tienes tatuaje? Tengo ¿Hasta un los tatuaje pies? de mi papá. Ah, ¿tienes a tu papá? Sí. ¿De Donald Trump tiene? Sí, A pues, ver. Ay, mira cómo él se puso el tatuaje de su papá, Papi Trump. Sí, es mi papi. De Y al lado psiquiatra. tiene el 666, ¿qué tienes? O el 999. ¿qué? ¿Tienes al diablo al lado? No. Oh, yo dije, wow. Bueno, ok, dime algo. ¿Por qué te pusiste Trump? Pues un día yo soñé y luego vino un luz muy brilloso, muy bonito. Era el Virgen de Guadalupe. Ajá. Y luego vino en mi sueño y dijo, tú debes de estar en la Casa Blanca con tu papá Donald Trump y tu hermana Ivanka. Y luego dije, pues, what the f-? So,
agarré un retrato del Facebook busqué a mi mamá, dije, hey, ¿conoces este ¿Hombre? hombre? Ajá. So, lo miró y dice, oh, sí, pues, como 35 años para atrás yo tenía un novio muy rubio, muy con dinero. Ah. Y, pues, y luego vino para atrás ¿Qué para... tú te fumaste la noche antes de acostarte? ¿Qué No, tomaste? la Virgen no echa ¿No? mentiras. No, yo no sé, pero la Virgen tampoco anda pareciéndose a todo el mundo diciéndole que su papá es un rubio rico en la Casa Blanca. Pues, ¿Y has tratado de comunicarte con tu papá? sí. ¿Y qué ha Pues pasado? le dejo mensajes en el Facebook, el Twitter y todo. Y no te contesta. Todavía no me contesta. Yo nomás quiero conocer a mi papá, mi papá, que viene y toma una cerveza, me lleva por una película, algo. Claro, ¿qué tienes ahí en la manito? Déjame ver. ¿Esto qué es? Esto es mi cambio de nombre, mi licencia. Ah, tus documentos de que te cambiaste el nombre. Oh, espérate, déjame ver esto. Y tu licencia de manejar, ajá, perfecto, con tu nombre nuevo, Ernesto Trump. Y el certificado de cambio de nombre del estado de Texas. ¿Qué tú le dijiste al juez? El juez te preguntó que por qué te estaba poniendo ese nombre. Pues yo le dije al juez que necesito cambiarlo para que yo hago videos y todo y está más mejor que tengo el Para nombre fama, Trump. para buscar fama, le dijiste al, No, es al el- juez. Es el nombre más bueno, Trump. Ok. Mira, ahora estoy viendo aquí que aquí hay gente que te están amenazando. Sí, me Muy quiere... serio. Tiene mucha Oh, sí. gente. Ok. Aquí hay uno que le dice, oye, los gabachos no te quieren. Aunque hayas nacido, tu cara de artesanía olmeca te saca a flote. Eres Oaxaca, puro indio de los meros de aquí de México. Entonces, si los gabachos ya te discriminan, ahora también la raza. Los demás pochos te odian ya también. ¿Qué vas a hacer? Aunque hayas nacido allá, te agarra una migra y te manda derechito para México y aquí no te queremos tampoco. O sea que te estás buscando un chorro de enemigos. Hay otro que te dice, das asco como ser vivo, tienes cara de Oaxaca y tu vieja de prostituta. Uy, qué feo. You only have one... No, ese eres tú. No eres... Ya ves, güey, tu papi Trump te va a investigar porque dice que eres un loco drogadicto. No te vino bien el cambio de apellido. Ok, pasemos al testigo de la demandante. Me tienes que pagar a mí mis 2,000. No te voy a pagar Sí, nada. claro que sí. Él se presentó. Tú me tienes que pagar a mí mis Él 11,000 se dólares. presentó ahí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señor. Usted está aquí apoyando a la demandante Sofía. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Alberto Baeza y vine a ayudar a... Alberto Baeza. Yo soy el padre, el verdadero padre de Ernesto Usted es el Baeza. padre biológico y legal de este hombre. Así es. No es. Ok. Sí soy. Y eres una vergüenza. ¿Cómo es posible que tú insultes a la raza mexicana y a tu familia y a los hijos de padres que son deportados? ¿Cómo es posible que tú hagas esa vergüenza a la familia? Tú eres un maldito. Tú nunca... ¡No soy maldito! Tú Espérate un nunca momento. estabas aquí. Ay, Dios mío, por Nunca Dios, no se estabas ahí, toquen. Muchachos, que no se toquen estos dos, por favor. Eres Señor, una vergüenza. señor Te debimos de Baeza. haber abortado. Alberto, Sí. hable conmigo, por favor. Yo quiero entender un poco. Sí, doctora. Ustedes son una familia mexicana que llevan muchos años en Estados Unidos. Muchos años, sí. Este niño nació aquí, Este niño nació aquí. aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, yo no. Perfecto. Usted no. Ok, pero él es ciudadano americano, perfecto. ¿Qué problema tiene él que se cambió ese nombre? Doctora, desde hijo se empezó a portar todo medio extraño. Se juntó con jóvenes que usaban drogas, pandilleros, tuvo malas influencias. Desgraciadamente yo no pude estar ahí todo el tiempo ahí para ayudarle. ¿Por Para... qué no estabas estaba borracho usted tú, presente? ¿Por qué los usted no estaba cantinas. presente? Yo no estaba borracho. Sí, No, yo comprando estaba prostitutas. trabajando para tratar Yo de era el levantarte hombre de una de la buena casa. manera. Yo estaba No, ayudando a mi mamá. es imposible eso. Sí. Tu mamá La verdad. está avergonzada. Yo estoy avergonzado. Te debimos de haber abortado cuando estabas en el estómago. Oye, para eso te debimos No. haber No. abortado. Yo y mi papá, cuando hacemos el Ok. muro, tú vas a ser el primero que va a Dile ir para a, atrás. mira, dile a la Eres doctora un Madeline traicionero, Hernández eres un que pase parásito. y a la doctora ¿Cómo le Lisset puedes decir Sierra. eso a tu padre?
Tú no Una eres mi falta de padre. respeto a este hombre. Yo soy el hijo respeta de a nadie. Trump. Ay, sí. Ni a su padre, Tú ni a la cállate, cultura loca. latina, ni a la raza, ni nada. Y el papá escupiéndole. Realmente es una cosa horrible, hay una tensión, ¿verdad, doctora? Sí, es bastante obvia. Ok, usted lo oyó hablar a él. Yo creo que estamos viendo, no sé si el señor ha desarrollado un trastorno de delirio donde él se cree un poquito invencible. Puede ser producto a la falta de figura paternal. Los estudios dicen que los varones específicamente, cuando no tienen al padre involucrados en su vida, tienen comportamiento de delincuencia, problemas psicológicos se pueden desarrollar. Entonces no sé si esto es por producto de una tensión, una necesidad que él tiene, más también llamar la atención, crear popularidad. Doctora Sierra, uno se puede poner el nombre que a uno le dé la gana. Así es siempre y cuando uno no lo está utilizando para poder cometer crímenes o Sea algo más allá. fraudes o para esconderse o nada de eso. Y si no es ofensivo o ridículo. En este caso, pues es argumentable. Para algunas personas, el apellido Trump puede ser algo... Pero obviamente el juez se lo concedió. Exacto. Porque aquí están los documentos, su licencia cambiada, todo. El juez le concedió a él el cambio. Y le hicieron un chequeo penal, le hicieron un chequeo también de crédito, de todo. Entonces, El cualificaba juez debe para haber todo. dicho, este mexicano loco lo que está haciendo, se está poniendo el nombre de este Trump que quiere construir un muro, que dice que los mexicanos son todos criminales, narcotraficantes, y se quiere poner el apellido. Ay, vamos a dárselo para que se dé duro. Me extrañó mucho. A mí me extrañó también. Oh, el juez Yo me también. acuerdo que no hace mucho leí una... Había otros locos también acá en North Carolina, creo, que le pusieron al hijo Adolfo Hitler. Pero eso sí es obsesivo. Pero lo pusieron y se lo permitieron. Es increíble. Ese sí no es argumentable. Bueno, decisión del caso. Sofía, siento decir, aquí el problema lo causó tu público, no fue él. Él vive en un país libre donde los seres humanos tienen la habilidad de hacer lo más sublime, bello e inteligente, Doctora. lo más estúpido, anormal y desgraciado, y tienen la libertad de ser quienes son, como son, dentro de los parámetros de ciertas leyes y ciertos requisitos y eso. Yo te apuesto a ti que en México hay mexicanos que apoyan a Trump. Te lo apuesto, no, te lo aseguro. He hablado con ellos y me lo han dicho, sí, él tiene derecho a hacer eso, proteger a Estados Unidos como él crea. Yo vivo en México, trabajo aquí y aquí vivo con felicidad. Entonces, él es famoso por las cosas locas que hacen las redes sociales. Pero me perjudicó. No porque se llama Ernesto Baeza o Ernesto Trump. Te niego la demanda y te exijo que le pagues los $2,000 que él tenía que cobrar. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. Yo estoy aquí demandando a esta señorita aquí presente por la cantidad de $11,525 Ok. debido a